Le invito pues a que abran su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7. Hoy voy a continuar con la segunda parte del tema que inicié el miércoles pasado, titulado Pedid, buscad y llamad. Ahí está, no sé si está, creo que está saliendo en la pantalla, ¿verdad? No tengo la referencia por acá al frente, pero ¿sí lo ven ahí? Bueno, pedid, buscad y llamad, segunda parte. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hasta ahí leemos, vamos a orar y pidamos que Dios nos hable a través de su palabra esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos una vez más en esta noche, alabándote, adorándote, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, corriendo a refugiarnos bajo tus alas. Y ahí, Señor, con el deseo en nuestro corazón de poder ser resguardados por ti, Señor. Y tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú eres omnipotente, y en medio de un mundo lleno de tanta maldad, nosotros sabemos que estamos cubiertos por ti, Señor, porque tú eres Dios y tú nos cubres como la gallina que cubre a sus polluelos, Señor. Gracias por la bendición de tenerte a ti, Señor. Gracias porque también, Señor, tú nos ministras a través de tu palabra, porque tu palabra es el alimento que nutre nuestra alma. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos confirma, tu palabra nos establece, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra, Señor. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada dijimos que estos versículos forman parte del Sermón del Monte, y es en ese contexto que Jesús vuelve a hacer énfasis por segunda ocasión en un tema muy importante, como es el tema de la oración. Y es la oración el medio por el cual nos comunicamos con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Oración no es otra cosa más que dialogar con Dios, hablar con Dios. Pero en este caso que Jesús enseña ahí en el versículo 7, incluye 3 verbos, pero no son 3 simples verbos, son 3 verbos continuos. De tal forma que estos 3 verbos continuos se leen de la siguiente manera: pide y sigue pidiendo, o sea, sin cesar. Pablo hablaba a la iglesia de los tesalonicenses y les decía: orad sin cesar, sin parar, sin descanso. Y tiene mucho que ver con las palabras que hablaba Jesús en este versículo 7. Pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Son 3 verbos continuos, ¿verdad? Entonces, la semana pasada hicimos una pregunta y decíamos: ¿todo lo que le pedimos a Dios Él nos lo da? No siempre, pero no significa que no tiene el poder para darnos. El asunto es, como dijo Santiago, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Segunda pregunta: cuando buscamos a Dios, ¿lo hallamos? No siempre, pero eso no significa que Dios no está ahí, ¿verdad? Hace un momento cantábamos, y si ustedes se dan cuenta, en el coro repetitivo que el Señor nos llevaba a entonar: aunque no te puedo ver. Y bien es cierto, no podemos ver al Señor, pero eso no significa que Él no está presente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Además, la Biblia dice, hablando Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo puedas ver, ¿verdad? Pero Él estará ahí. Así que cada que lo buscamos, no siempre podemos verlo, tampoco no siempre podemos sentirlo, pero eso no significa que Él no está. Él es soberano, mis hermanos, ¿sí? Tercera pregunta que hicimos la semana pasada:
Cuando lo llamamos, Él nos abre, no siempre. Pero eso no significa que Él no tenga el poder para abrir y cerrar las puertas. Él abre la puerta y nadie puede cerrar. Él cierra una puerta y nadie la puede abrir. Así dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Entonces, Él es soberano, Él nos abrirá la puerta cuando Él quiera hacerlo, Él la cerrará y se mantendrá cerrada. Cuando se vino el diluvio, ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta, ¿verdad? Y Él mismo la abrió cuando fue su tiempo, ¿verdad? Entonces, Él es Dios que cierra puertas o abre puertas cuando Él en su soberanía lo quiere hacer. Siguiente pregunta que quiero hacerles ahora. ¿Dios estará en contra de que le pidamos, que lo busquemos y le llamemos? No. El asunto, ya lo dije hace un momento, es que pedimos mal. Yo siempre he tratado de comparar un poco la iglesia actual con el pueblo de Israel. Nos parecemos mucho. Por ejemplo, el pueblo de Israel buscaba a Dios solamente como su benefactor. Buscaban a Dios como un Dios benefactor. En otras palabras, buscaban a Dios por los beneficios que recibían de Dios. Y mientras recibían los beneficios de Dios estaba todo bien. Pero nomás les faltó el alimento y empezaron a renegar de Dios. Nomás les faltó el agua y empezaron a murmurar y a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto a este desierto? Mejor sería bueno regresar a Egipto. Egipto es una tipología del mundo. ¿Quién quiere regresar al mundo? Yo no. Sin embargo, el pueblo de Israel quería regresarse a Egipto, a la esclavitud de donde Dios ya los había sacado con mano fuerte y poderosa. Luego, en otra ocasión, les faltó su líder, Moisés, que por estar 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, el pueblo se sintió solo, desconcertado, confundido y dijeron, ¿dónde está Moisés? Moisés, es posible que ya no regrese. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y a veces nosotros, el pueblo de hoy, no es tan diferente al pueblo de Israel. De hecho, algunas ocasiones nos encontramos, algunos de nosotros evangelizando a la gente, diciéndole, ven a Jesús y Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego le seguimos diciendo, ven a Jesús, Él resolverá todos tus problemas familiares. Ven a Jesús, Él te va a sanar, Él te va a prosperar, Él te va a liberar. Ven a Jesús, Él va a romper las cadenas. Y todo tiene que ver con el ofrecimiento de los beneficios de Dios. Y eso no significa que Dios no puede darnos eso y mucho más que eso. Dios lo puede hacer. El problema es que busquemos a Dios por lo que nos da y no por lo que Él es. Muy diferente. Inclusive a Jesús lo buscaba mucha gente, lo seguía mucha gente porque les daba de comer. Algunos otros lo buscaban a Jesús porque los sanaba y los liberaba. Hubo una ocasión en que Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a agradecer la sanidad de Jesús que Dios les dio? Solamente uno, y ese uno era un extranjero, era un samaritano, los demás eran judíos. Porque tenían en su mente y en su corazón ese Dios benefactor, y ellos decían, Dios es responsable de sanarnos, ya nos sanó y no tenemos por qué darle gracias a Dios. Buscaban a Dios como su benefactor, pero no por lo que Dios es. Dios es soberano, Dios es Rey de reyes, Dios es Señor de señores. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el creador de todas las cosas, eso es lo que Él es. De hecho, cuando Moisés le dijo a Dios, bueno, y cuando me pregunte Faraón con quien me estás mandando, de parte de quién vienes, simplemente Dios le dijo, ve y dile que el yo soy te envía. Él es todo. Dios es todo para nosotros, ¿sí? Él es nuestro sanador, Él es nuestro Dios misericordioso. Entonces, no es correcto, mis hermanos, y es a veces ahí donde está el problema de los cristianos, hablando de los cristianos alrededor del mundo. No es correcto establecer una relación con Dios por lo que nos da, sino por lo que Él es. Porque cuando en su soberanía determina no dar algo,
hay quienes lo dejan y se alejan de Él, ¿sí o no? Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios no tiene problemas con ser nuestro benefactor y proveedor de las necesidades de su pueblo. Por el contrario, cada vez que Dios se relacionó con su pueblo, Él hizo pactos con su pueblo. Él hizo pactos con la gente que lo seguía genuinamente. Y los pactos, déjeme decirle, que incluyen beneficios, bendiciones, responsabilidades también incluye. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán antes de que pecara, diciéndole, de todos estos árboles puedes comer menos de aquel. Ahí está Dios haciendo un pacto. También Dios hizo un pacto con el mismo Adán después de que pecó. Más adelante hizo un pacto con Noé. Después hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con Josué, hizo un pacto con David, ha hecho un pacto con nosotros a través de Jesús. Y ese pacto que ha hecho Dios a través de Jesús con su pueblo, en este caso nosotros, tiene que ver con bendiciones espirituales. ¿Cuántos han recibido las bendiciones espirituales del Señor? Si no fuera por sus misericordias, no estaríamos aquí el día de hoy, mis hermanos. Y eso ya de entrada es una bendición, ¿verdad? Él quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. Dios no tiene problemas con la prosperidad. De hecho, Él es un Dios de prosperidad. Dios no tiene problemas con bendecirnos, porque es un Dios que bendice a su pueblo. Dios nos llamó a bendición, nos hizo bendición para hacer bendición a este mundo a través de nuestro testimonio. Por eso nuestro testimonio es muy importante como cristianos, como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Porque Él nos hizo bendición para hacer bendición a este mundo. Dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, Él le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos la simiente de Abraham también. ¿Para qué? Para asumir esa promesa también de ser bendición justamente en medio del mundo que nos tocó vivir. Entonces tenemos que ser bendición a través de nuestro testimonio. Y ese no es el problema en la vida de muchos cristianos. El problema es que se le pida, que se le busque y que se le llame a Dios por lo que nos da y no por lo que Él es. Por ejemplo, cuando usted se acerca a Dios en sus tiempos y momentos de oración, ¿cómo ora usted con Dios? Porque a veces nos encontramos solamente pidiéndole, dame, dame. Incluso cuando venimos a la congregación, una de las razones por las que los cristianos nos reunimos es para venir a ofrecerle alabanza y adoración a Él. Ofrecerle. Y llegamos y luego, Señor, dame paz. Señor, y no está mal que le pidamos. Dios no está en contra de que le pidamos, ya lo dije. Lo que no está bien es que le pidamos solamente para que nos dé. Venimos con Él a responder por lo que Él es. Él es el Señor de mi vida. Él es el que gobierna nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pregunta entonces. Pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Por qué Jesús vuelve a hablar acerca de la oración por segunda ocasión en un solo sermón? Por segunda ocasión Jesús habla en el Sermón del Monte, que comprende del capítulo 5 al capítulo 7, por segunda ocasión vuelve a hacer énfasis en un tema tan importante como lo es la oración. ¿Cuál fue la respuesta que le dimos? Bueno, la respuesta que le dimos fue porque la responsabilidad de cumplir con los temas que Dios está tratando, Jesús está tratando en el Sermón del Monte, requieren tiempos de oración donde podemos pedirle, buscarle y llamarle. Y Él en su soberanía decidirá qué hacer. Por ejemplo, ya dijimos, número 1, para desarrollar una calidad de vida como verdaderos cristianos, de acuerdo a los criterios y normas de Jesús, se requiere tiempos a solas con Dios. Y Dios nos habla de su carácter, de la formación de su carácter a través de las 9 bienaventuranzas que inician en el capítulo 5. Pero más adelante Jesús les habla otro tema acerca de la importancia de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y para ser sal de la tierra y la luz del mundo se requiere tiempos a solas con Dios, debido a que ser sal y luz tiene que ver con testimonio.
¿sí? No aquí todos nos vemos bien espirituales y está bien, porque todo lo que hacemos aquí debe de ser espiritual, no carnal. El asunto no es aquí, el asunto es allá afuera, donde tenemos que ser luz, porque aquí hay mucha luz, hay suficiente luz. La luz de Jesús ha resplandecido sobre nosotros y nosotros estamos reflejando esa luz que resplandeció en nosotros. Pero el asunto es reflejar esa luz allá donde hay tinieblas. ¿Dónde tenemos que reflejar la luz? Donde hay tinieblas. Y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas que se llama Satanás. En este fin de semana estuve en la ciudad del pecado. ¿Cómo se llama la ciudad del pecado? ¿Cómo? Pero no fui a jugar, fui a predicar. Déjeme decirle que vivir la vida cristiana en ese lugar y hacer la obra del ministerio en esa ciudad se requiere de tiempos a solas con Dios y de un testimonio que impacte. Desde que usted va entrando, no sé cuántos han ido por allá, pero hay una serie de espíritus de maldad que están gobernando esa ciudad de una manera impresionante, mis hermanos. Impresionante. La gloria y la hermosura humana se ve en un derroche impresionante. Usted ve aquellos edificios tan majestuosos que no pude evitar pensar en Mateo 24, cuando le dijeron a Jesús, Señor, los discípulos, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Porque Jesús les había dicho, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Hablando de la majestuosidad del templo de Jerusalén. Cuando yo estaba viendo la majestuosidad, reflejando ahí la hermosura humana, lo que los humanos pueden hacer, yo dije, llegará el tiempo, el momento de Jesús cuando Él venga por segunda vez a la tierra, que no quedará piedra sobre piedra de toda esta majestuosidad humana. Es como la gran Babilonia de Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia, dijo Nabucodonosor, que yo he construido con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, ¿verdad? Bueno, no solamente se ve el derroche de lujo a través de las construcciones que usted ve allá. Todavía peor, la prostitución está a la orden del día y es permitida en ese lugar. 24 horas al día. No se diga la homosexualidad, el lesbianismo, las drogas, el alcohol, el orgullo, la prepotencia, todo eso. Por eso yo decía hace un momento, hacer la obra del ministerio en una ciudad como esa, mis hermanos, y vivir la vida cristiana en una ciudad como esa, requiere tiempos a solas con Dios. La Biblia dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Dónde? Donde hay tinieblas. Pero los que somos luz tenemos que resplandecer donde hay tinieblas. ¿Cuántos se quieren ir de misioneros a Las Vegas? No a jugar. Más adelante, otro de los temas que Jesús trata en el Sermón del Monte es, ya lo dijimos, estoy solamente haciendo una recapitulación rápido. Habló Jesús de la ley y Él dijo, no piensen que he venido a menospreciar la ley, a anularla, a pasarla por alto. Más bien, he venido a darle el verdadero sentido a la ley. Pero además, dijimos la semana pasada que Él estableció una ley que está por encima de la ley ceremonial. ¿Cuál fue esa ley que estableció Jesús? ¿La ley qué? La ley del amor. Por eso Él dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Para amarnos unos a otros se requiere tiempos de comunión con Dios para vivir y cumplir con este mandamiento, ¿sí o no? Por eso es que Jesús dijo, pidan y sigan pidiendo por su amor, y Él se los dará. Busquen y sigan buscando del amor de Dios y Él nos lo dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta de las ventanas de los cielos para recibir la bendición de Dios. Seguimos adelante entonces en el tema. Ahora Jesús trata otro tema que también requiere tiempos a solas con Dios para allí pedirle, buscarle y llamarle que nos provea dominio propio.
que nos provea ¿qué? Dominio propio. La Biblia dice, hablando Pablo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La palabra dominio ahí, en ese versículo de Timoteo, significa mente sana. O sea, tenemos que tener una mente sana para poder vivir en medio del mundo que nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque entonces Jesús habla y aborda otro tema que tiene que ver con la ira. En Mateo 5:21, seguimos adelante con el tema, Él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuántos saben que matar es un delito? Un delito que está tipificado como un asesinato y merece cárcel. ¿Sí? El que mata, hay diferentes razones por las que una persona mata. De hecho, me querían hospedar ahí en el hotel donde un tipo mató a mucha gente. Le dije, no, ahí no, por favor. Entonces dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero mire cómo Jesús le viene a dar el verdadero sentido a la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pregunta, ¿qué tiene que ver el matar con la ira? Porque Jesús en este contexto, en este sermón, está hablando de la ira, no está hablando del matar. ¿Qué tiene que ver el matar con la ira? Pues mucho, porque en un impulso de ira desenfrenada y alocada, muchas personas han matado a otras injustamente. Pero Jesús va a la raíz precisamente del problema de asesinato, versículo 22, Mateo 5:22. Pero yo les digo, o sea, lo que decía la ley era que si alguien mata, es culpable de juicio. Pero yo digo, ahí está el verdadero sentido de Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano. Esta palabra enojarse se traduce en colerizarse, lleno de cólera, exasperarse y desesperarse. Pregunta, ¿los hermanos se enojan? ¿Sí o no? Sí, nos enojamos. Sí. Razón por la que ahora entonces toman sentido las palabras de Jesús, donde podemos ir a su presencia y pedirle que, Señor, dame un espíritu manso y humilde. Dame dominio propio, Señor. ¿Ustedes creen que una petición como esa se las dará el Señor? ¿Sí o no? Sí. Él quiere que desarrollemos un carácter conforme al carácter de Jesús. Acuérdense que Jesús, una ocasión, cuando entró a la casa donde estaban todos los mercaderes, ¿se enojó Jesús, sí o no? Pero el enojo de Jesús no es como el enojo de los humanos, porque Él no es humano. Él es Dios. Y el enojo de Jesús no fue así con una cólera o al nivel de nuestros enojos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entonces tenemos que ir a la presencia del Señor y buscar su rostro, buscar su presencia y decirle, Señor, necesito dominio propio porque me enojo mucho. De eso se trata la vida cristiana. Y Dios trata con cada uno de nosotros en todas las áreas que Él necesita tratar con nosotros, porque Él nos ama tanto, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Nos ama tanto que Él no quiere que manifestemos ese tipo de conductas. Por eso nos habla a través de su palabra. Por eso tenemos que ir ahí a su presencia, llamar a las puertas de su corazón y decirle, Señor, dame dominio propio porque me enojo mucho. ¿Ustedes creen que Dios va a abrir la puerta? Sí, y va a extender su mano y nos va a dar dominio propio, una mente sana para poder controlarnos, ¿verdad? Versículo 22, entonces dice Jesús, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, que se traduce literalmente en el original, se traduce tonto. Cualquiera que le diga tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que se traduce insensato e ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, imagínense que, pues luego nos pasa como cristianos, porque pues todavía estamos en esta naturaleza humana.
Pero las cosas que dañan nuestra vida cristiana hay que irnos despojando de ellas, ¿verdad? Imagínense que venimos a adorar al Señor en el sentido que requiere la verdadera adoración de un cristiano hacia Dios, pero vienes con algún problema de amargura en tu corazón. Ese es el sentido que le está dando ahí. Vienes a traer una ofrenda delante de la presencia del Señor, una ofrenda de adoración, que adoración significa entregarle al Señor todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, rendido a Él. Pero el asunto es que si alguien se quiere acercar a presentarle una ofrenda de adoración a Dios con amargura en el corazón, no va a pasar de aquí tu adoración, ni la mía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar el asunto de amargura, de resentimiento, de celos, cualquier problema que haya. ¿Se entiende el sentido que da Jesús en este versículo? Por tanto, si traes tu ofrenda, no se está refiriendo a dinero, que también puede ser el caso, se puede dar el caso. Si traes tu ofrenda, puede ser en dinero, en adoración, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si arreglamos los asuntos, por eso el Señor estableció una ley superior a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que es la ley del amor. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor de Dios. Cuando nos amamos unos a otros podemos perdonarnos, ¿sí o no? Podemos sufrir el agravio inclusive, ¿verdad? Pero incluso Pablo les dijo a los corintios, ustedes pueden hacer alarde de muchos dones que han recibido, porque los corintios se creían ellos o se sentían superior a los demás, porque algunos profetizaban, algunos otros hablaban en lenguas, algunos otros imponían sus manos y milagros sucedían. Entonces Pablo en el capítulo 13, en el inicio del capítulo 13, les dice, tú puedes profetizar, tú puedes hablar en lenguas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. El amor está por encima de los dones, ¿verdad? ¿De qué me sirve desarrollar y manifestar un don si no tengo amor? ¿Verdad? Por tanto, si traes tu ofrenda, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora Jesús, en quinto lugar, que es el orden que llevamos de los temas que está tratando, aborda otro tema que es un tema muy actual y que es uno de los pecados en los que han caído muchos por falta de tiempos a solas con Dios. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Adulterio. ¿Cómo se llama? Adulterio. 5:27. Mateo 5:27. ¿Lo tiene? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. De hecho, es parte de los 10 mandamientos que Dios estableció, que Dios le dio a Moisés ahí en el Sinaí. Pero yo les digo, Jesús va a la raíz del problema principal que genera adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira, ¿cualquiera que qué? ¿Hay algún problema en mirar? No. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice cualquiera que mira? ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede decir? A ver ahí. Cualquiera que mira con una codicia, con codicia en el corazón. ¿Qué más? Con lascivia. ¿Qué más? ¿Hay algo de malo en mirar? Yo estoy viendo a mi hermana aquí a mi hermana, regularmente siempre hay más mujeres que hombres. El asunto es la intención del corazón con la que se mira a una mujer. Ahí está el punto. Y es ahí donde el Señor trata en el corazón de su pueblo, ¿verdad? Se refiere a la actitud del corazón con la que se mira a una mujer. No tiene nada de malo mirar. Lo malo es que cuando se mira a una mujer, se mire con una intención equivocada del corazón. Entonces Jesús va a la raíz del problema, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y el problema con la codicia es que siempre apela a los deseos de los ojos.
La codicia. Y la codicia siempre está buscando lo que es prohibido. Eso llama más la atención. Oiga, ahí en la desobediencia, en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían muchos árboles hermosos. ¿Por qué fueron a comer justamente del árbol que Dios les dijo que no comieran? Que dice la Biblia que era árbol codiciable, pero era lo prohibido, ¿verdad? Y ahí es donde entra precisamente el engaño de Satanás. Hay que estar listos, porque por falta de tiempos a solas con Dios, muchos hombres y mujeres han caído en este pecado tan grave que ofende a Dios, el pecado de adulterio. ¿Conoce algún adúltero por ahí? Dice entonces Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Le doy un consejo bíblico. Si usted tiene alguna debilidad en esta área, yo le doy un consejo de lo que dice la Biblia. El gran siervo Job, el sufriente Job, él escribió palabras llenas de sabiduría, porque él sabía que él todos los hombres podemos tener la tendencia. Nadie puede decir, yo tengo todo bajo control. Estamos en esta carne, mis hermanos, hay que ser realistas. Por eso hay que tener dominio propio, todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, señoritas, y de todo. Hay que tener dominio propio, mente sana, porque ahí es donde trabaja el diablo. Job dijo en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si a usted le gusta subrayar su Biblia, este es un buen versículo para que usted lo subraye y lo memorice. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. No mirar a una mujer virgen. Se lo voy a leer en otras dos versiones que se oye mucho más claro. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo 31:1 dice así: yo he convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Hermano, no exagere, estamos en la iglesia, mis hermanos. Dentro de la iglesia se mira con lujuria, con codicia en el corazón. Bueno, aquí no, allá en Las Vegas puede pasar eso, ¿verdad? Le voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice Job 31:1. Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a la mujer soltera. Entonces ya él decía, yo voy a hacer una norma, yo voy a hacer un pacto, yo me voy a hacer responsable de cómo miro a una mujer, ¿verdad? Pregunta, ¿con qué actitud vio David a Betsabé? ¿Con qué? Con una actitud equivocada en su corazón. Y peor aún, dice la Biblia que habiendo los reyes, en el tiempo en el que los reyes debían andar en la guerra, el rey David se quedó en el palacio. O sea, no estaba cumpliendo con la responsabilidad que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque ya se sentía autosuficiente, ya sentía él que tenía el control y la autoridad de todo, pero estaba desobedeciendo a Dios. Y debiendo andar en la guerra, se quedó en el palacio, y esa desobediencia lo llevó a mirar con lujuria a una mujer, a codiciar a una mujer que no era su mujer, sino era la mujer de uno de los llamados valientes de David, que era Urías, el esposo de Betsabé. Y un pecado lo llevó a cometer otros pecados, ¿sí? Tan solo por el hecho de haber mirado. ¿Se fija? Por eso hay que hacer un pacto con nuestros ojos, porque un pecado nos puede llevar a otro pecado. Y es tan impresionante la historia de David, porque después quiso tapar su pecado.
Primero empezó queriendo emborrachar al Urías. Y el Urías, que era un soldado leal, fiel y leal, dijo, no, ¿cómo el ejército de Israel está en guerra y yo voy a estar con mi mujer? No, aquí me quedo en el palacio, al pie del cañón. Sí, estaba a lo mejor todo embriagado ahí, porque lo embriagó el otro, ¿verdad? Pero permaneció en su responsabilidad asignada, ¿verdad? Y como el David vio que no podía ir en contra de la fidelidad y la lealtad de su soldado Urías, dijo, no voy a poder con este. Escribe una carta. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Qué decía esa carta? ¿Sabe qué decía la carta? La carta decía que lo pusieran al comandante en jefe del ejército, que andaban allá peleando, le decía a David, pónmelo enfrente de la batalla para que se muera. ¿Con quién cree usted que envió la carta? Con el mismo Urías, con el siervo, soldado fiel y leal al rey David. Le dijo, llévale esta carta al comandante en jefe, se la entregas en su mano, para que el comandante en jefe, al momento que lea la carta, ponga manos a la obra en la instrucción que le estoy dando. ¿Se imagina usted si el Urías hubiera abierto la carta, se hubiera dado cuenta? ¿Usted cree que hubiera muerto? No, pues hubiera descubierto al rey. Vea usted la fidelidad de un soldado fiel y leal a Dios, a su rey. De esos soldados se necesitan hoy, mis hermanos. No se necesitan adúlteros, ni fornicarios, ni nada de eso. Eso ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy, mis hermanos. Tanto pecado dentro de la iglesia, ¿sí? Versículo 29, dice Jesús, hablando en el Sermón del Monte, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Porque se está mirando a una mujer de una manera equivocada. Échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pregunta, ¿esto que está mencionando Jesús es algo que se debe hacer literal hoy en la actualidad? ¿Se imagina cuántos sin ojos y sin brazos nos encontraríamos hoy si esto fuera literal? Porque las verdaderas intenciones del corazón yo no las conozco, pero Dios sí, porque Él es Dios. Y más de alguno puede mirar a una mujer con una intención del corazón equivocada. Y si esto fuera literal, afuera el ojo. ¿Y qué te pasó? O sea, ni siquiera teníamos que haberle preguntado. Ya sabes, miró a una mujer equivocadamente. ¿Sí o no? Y aquel hizo, porque ya sin brazo, aquel hizo algo. Ya se cortó el brazo, ¿verdad? Bueno, entonces toman sentido las palabras de Jesús. Por eso, todos estos temas que trata Jesús en el Sermón del Monte, es un sermón impresionante, hermanos, ¿sí? Y por eso es la razón que Él vuelve por segunda ocasión a tratar el tema tan importante que es la oración, la comunión íntima con Dios. Ahí donde usted y yo nos establecemos y podemos pedirle a Él. Él es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. En Él vamos a encontrar la fuerza. Él nos va a establecer. Él nos va a cubrir con sus alas. Él nos va a alumbrar el camino por donde tenemos que caminar para verdaderamente honrarle como hijos de Dios. Por eso necesitamos ir a su presencia y pedirle gracia y fortaleza para vivir en santidad. Se requiere tiempos a solas con Dios, donde le decimos, Señor, guárdame del pecado y de la maldad de este mundo, porque la maldad se está multiplicando como nunca antes, mi hermano. Alrededor del mundo, para donde quiera que usted voltee sus ojos, hay maldad, cumpliéndose así las palabras de Jesús. La multiplicación de la maldad en todas sus formas se está viendo ya. La estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso necesitamos ir con Dios y decirle, Señor, dame un espíritu de mansedumbre, dame, Señor, la fuerza para vivir en santidad. ¿Cuántos hacen ese tipo de oraciones? Tenemos que hacerlas, ir ahí a su presencia, pedirle.
Y Él va a responder oraciones como estas. En sexto lugar, Jesús trata otro tema muy relacionado con el anterior, que es el divorcio. Ahora Jesús confronta a quienes le escuchaban, que muchos de los que escucharon este sermón del monte, mis hermanos, no eran verdaderos seguidores de Jesús, no todos eran discípulos genuinos y verdaderos de Jesús. Algunos andaban ahí solamente buscando a ver qué sacaban de Jesús. Entonces trata otro tema que tiene que ver con todos aquellos que se querían divorciar por cualquier causa. Por cierto, ¿sabía usted que el índice de divorcios entre los cristianos sigue aumentando? Entre los cristianos. Así lo pongo entre comillas. Porque yo le aseguro que un verdadero cristiano sabe perdonar cuando surgen problemas matrimoniales. Y aún problemas tan severos como puede llegar al adulterio. Yo he tenido casos de matrimonios que de repente él o ella fallaron y se perdonan y el matrimonio sigue adelante por causa del perdón. Bueno, el índice de divorcio sigue aumentando entre los cristianos. El resultado de una encuesta realizada en el 2015, hace ya 2 años atrás, dice que el 43% de los matrimonios cristianos aquí en este país, el 43% terminan en divorcio. En otras palabras, la perspectiva que tienen los cristianos y los no cristianos respecto al divorcio es casi similar. Los dos grupos, cristianos y no cristianos, ven el divorcio como la solución razonable a sus diferencias maritales. Incluso yo he tenido casos en la consejería donde dicen, yo ya no soporto a mi mujer, ya no soporto a mi marido, mejor nos vamos a divorciar. Oye, yo pregunto, ¿qué le está pasando a los cristianos? ¿Qué le está pasando a los cristianos? Y me doy cuenta de un fenómeno que está sucediendo también entre la juventud. Los jóvenes ya no se quieren casar, ya no quieren establecer un pacto matrimonial. Mejor prefieren vivir en unión libre, donde no haya compromiso, porque no creen en el pacto matrimonial, por el ejemplo que se está manifestando en esta sociedad y peor aún dentro de la iglesia. ¿Qué le está pasando a los matrimonios cristianos? Fue una pregunta que se hicieron por ahí, surgió una encuesta también y la pregunta era, ¿qué le está pasando a los matrimonios cristianos? ¿Cuántos matrimonios cristianos hay aquí? Oiga, ahorita tenemos suspendida la reunión de matrimonios que teníamos el segundo viernes de cada mes aquí. Y este es un comercial para los matrimonios, ¿sí? Es que a veces nosotros como pastores no sabemos qué hacer, ya no sabemos si llorar o reír. Una sola vez al mes nos reunimos los matrimonios y no vienen. Entonces yo digo, ¿qué le está pasando a los matrimonios cristianos? ¿O qué podemos hacer? Y luego, vamos a tener una cena para los matrimonios y llegan todos los matrimonios, solamente cuando hay comida. Y digo, ¿qué pasa? Y si no hay cena, si no hay algo atractivo, no llegan. Tuvimos que suspender nuestro retiro matrimonial en el mes de septiembre porque no se dieron a la tarea responsablemente de ir diciendo voy a cubrir mi cuota. Oiga, tenía que firmar yo un contrato de varios miles de dólares en un hotel donde nos iban a cobrar por el hospedaje y todo lo que estábamos haciendo ahí. Dije yo, no, y se inscribieron 6 matrimonios. Dije, no, cancelamos el retiro de matrimonios. Entonces surge la pregunta, ¿qué le está pasando a los matrimonios cristianos? La respuesta la dio justamente un consejero. No me estoy quejando, mis hermanos, pero sí estoy haciendo un llamado a los matrimonios cristianos, por lo menos a los de esta congregación, y creo que tengo la autoridad pastoral para hacerlo, ¿verdad? No me vean mal, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, la pregunta fue, ¿qué le está pasando a los matrimonios cristianos? Y un consejero matrimonial dio así en el clavo, ¿sí? Él dijo,
Los matrimonios cristianos se están divorciando y la razón es por falta de tiempos en la intimidad con el creador del matrimonio. ¿Cierto o no? Tiempos de intimidad. Oiga, hay un montón de problemas entre los matrimonios. Aquí tengo la lista, bueno, no es esta, por allá la tengo. Les dimos una boletita a todos los matrimonios, porque voy a trabajar con los matrimonios, vamos a trabajar con los matrimonios, a marchas forzadas. Entonces empiezo a ver el matrimonio fulano de tal, el matrimonio Pérez. ¿Hay algún Pérez aquí? Y pues yo los conozco a la mayoría de los matrimonios y digo, este matrimonio está pasando por esta situación, está sufriendo en su relación matrimonial, hay que ayudarlo. Y luego agarro otra boleta y digo, el matrimonio Gómez. ¿Algún Gómez aquí? Este matrimonio está bien. Este matrimonio no necesita ni siquiera venir a... Estoy bromeando. Entonces, no, sí, independientemente, mis hermanos, de que haya una problemática en nuestro matrimonio, si no la hay, qué bueno, tu relación matrimonial puede mejorar. Pero todos necesitamos ayuda, ¿sí? Entonces, falta de tiempos en la intimidad con el creador del matrimonio es la que nos falta a muchos matrimonios cristianos. Por eso surgen ahí los problemas de adulterio, los problemas, otra serie de problemas con los hijos. Oiga, si la vida cristiana en sí misma, vivirla, la vida cristiana ya en sí misma, es difícil vivirla, ahora sin Cristo. Yo no sé cómo le hace la gente que no conoce al Señor. Bueno, sí se divorcian. Entonces Jesús va a la raíz del problema y dice, también fue dicho que cualquiera que repudie, se divorcie, se separe de su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que dijo Jesús, no lo digo yo, ¿verdad? Una ocasión, los fariseos, que eran los hipócritas, una característica de los fariseos era que eran hipócritas. Los fariseos le preguntaron a Jesús para tentarle, es decir, no le preguntaron a Jesús porque querían aprender de Jesús, querían probarlo. Y en esa pregunta que llevaba intención de probarlo, a ver si se equivocaba para acusarlo, le preguntaron, Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Que se traduce repudiar, se traduce divorciarse. ¿Por cualquier causa? Si a ustedes les hicieran esa pregunta, ¿qué responderían? A ver, les voy a preguntar. ¿Es legal, es lícito a cualquier matrimonio divorciarse de la esposa o del esposo por cualquier causa, porque no sabe cocinar? ¿Sí o no? Bueno, es que eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero acuérdese, los fariseos hipócritas quisieron probar a Jesús para acusarlo. A ver qué respondía Jesús. Y mire la respuesta del maestro. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No hizo Adán y Adán. Ni Eva ni Eva. Varón y hembra los hizo. Entonces empieza a confrontarlos. ¿Qué no han leído? Porque ellos, los fariseos, se supone que eran los conocedores de la ley. Y obligaban a la gente a cumplir la ley. Y suponían que por el estricto cumplimiento de la ley, la letra de la ley, eso les daría la salvación. Entonces Jesús los confronta con su realidad, porque así es Dios, así es Jesús, nos confronta con nuestras realidades. ¿Qué no han leído que al principio varón y hembra los hizo? Mire cómo hoy los que reclaman sus derechos acerca de su identidad de género, ¿ha oído esa expresión? La identidad de género que está de moda. Y reclaman. Yo soy libre de elegir cuál será mi identidad de género. Esos que reclaman sus derechos de identidad de género son a los que, entre otros, a los que se refiere Jesús cuando dice,
Es que no han leído, ellos no han leído que al principio Dios los creó, varón y hembra los creó, punto. Así los creó Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque Él es soberano. Así Dios quiso hacerlo. Pero ellos dicen, no, yo tengo derecho a saber cuál será mi identidad de género. Incluso mi esposa y yo vimos ahí a una pareja, pero dispareja, porque eran dos mujeres, o sea, y con un niño. ¿Se imagina cómo va a crecer ese niño? Y el niño tenía como 12 años, ¿verdad? Agarrado de la mano de mamá y mamá. Esto no solamente se ve allá. Usted va a San Francisco y ve lo mismo. Va usted a México y se ve lo mismo también. Aquí en la plaza simplemente se ve lo mismo. Identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Yo me tomé el momento para decir, a ver, ¿qué es lo que reclaman esta gente que busca su identidad de género? Mire lo que me encontré. La definición de lo que es identidad de género tiene que ver con la percepción subjetiva, o sea, abstracta, sin fundamento, que tiene un individuo sobre sí mismo en cuanto a su propio género. En otras palabras, de manera muy subjetiva, sin fundamento alguno, las personas que buscan sus derechos en cuanto a la identidad de su género, ellos dicen, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Se fija qué subjetivo suena eso? Y luego la otra parte es, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Bueno, esos son los que no han leído que al principio varón y hembra los hizo Dios, que andan buscando su identidad de género. Y si acaso tú les quieres decir, oye, estás en un pecado muy grave, un pecado que tiene que ver con la manifestación del Espíritu que había en Sodoma y Gomorra, y te dicen homofóbico, ¿sí o no? No sean homofóbicos, no sean exagerados. Ustedes no tienen una mente amplia. ¿Qué no saben que vivimos en pleno siglo XXI? Y cuidado con que tú les digas lo que dice la ley o el Nuevo Testamento. Entonces dice Jesús, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, El hombre se unirá a una mujer. Así se forma la familia, ¿sí o no? Entre un hombre y una mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso fue lo que respondió Jesús a aquellos que le cuestionaron. ¿Es lícito repudiar a la mujer? ¿Qué no saben? En otras palabras, les estaba recriminando el Señor. Entonces ellos siguen ahí tratando de rebatir con Jesús y le dicen, bueno, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Buena pregunta, ¿eh? O sea, eran inteligentes también. Por un lado les dice, a ver, Señor Jesús, ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? No, el Señor los hizo varón y hembra, pero le hacen otra segunda pregunta, diciéndole, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Pero vea la respuesta del maestro de maestros. Él les dijo, por la dureza del corazón. Moisés permitió, pero escuche esto, Moisés no estaba estableciéndolo como una ley que todos debían cumplir. Bueno, tu corazón está endurecido, no quieres obedecer a lo que dice Dios por la dureza de tu corazón. Por eso permitió que se les repudiara. Pero en realidad, ustedes ven por toda la Biblia, cuando hay divorcio, el divorcio no es permitido por Dios, mis hermanos. A menos, dijo Jesús, por causa de fornicación. Y aún ahí, cada caso hay que tratarlo, ¿sí? Entonces dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, no lo estableció como mandamiento, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así.
Yo hice un estudio, un mensaje para matrimonios acerca de las responsabilidades que ya desde el principio Dios le estaba dando a Adán y a Eva, como fue al principio. Y ya habla de fidelidad y de lealtad. Algún día se los voy a compartir cuando vengan los matrimonios. Cómo fue al principio el matrimonio, Entonces, hablando precisamente de este versículo, mas al principio no fue así. En el principio había una perfección. Por eso dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Así fue al principio. Y hoy la desnudez es símbolo de perdición, de lujuria, de tantos desórdenes sexuales. Bueno, la desnudez el día de hoy es negocio. Y bien remunerado. Una de las industrias que más dinero, miles y millones de dólares al año, genera. La desnudez es impresionante, mis hermanos. Es buen negocio. Bueno, se requiere de tiempos de intimidad a solas con Dios para entender estos y muchos otros de los temas que Jesús abordó en este sermón del monte. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando todo este tipo de temas. Jesús los estaba enseñando no por agredir a la gente, no por molestar a la gente, porque Él buscaba verdaderos discípulos o verdaderas personas que quisieran ser sus verdaderos discípulos. Personas que quisieran ser sus verdaderos discípulos. Y los confrontó, porque Jesús siempre dice la verdad, porque Él es veraz. Él no anda con ambigüedades, Él siempre nos va a hablar con la verdad, porque Él nos ama y no nos quiere dejar como ahora estamos. Él está buscando y nos sigue hablando en la actualidad, porque Él está buscando verdaderos discípulos de Jesús, que podamos ser de testimonio que impacte este mundo tan lleno de tinieblas, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús vuelve a hablar acerca de la oración? La respuesta es porque la responsabilidad de cumplir con todos estos temas y muchos otros que Jesús trata en el Sermón del Monte implican o necesitan o requieren de tiempos a solas con Dios, hoy más que nunca. Por eso, todos aquellos que se involucren en orar por las necesidades de esta congregación, que son muchas, mis hermanos, y ya de entrada a los que ya se comprometieron a orar, les quiero poner en su corazón que estemos orando por nuestros jóvenes. Muchos de ellos, casi la mayoría, no son nacidos de nuevo. Hay que orar para que ellos tengan su encuentro personal con el Señor y puedan ellos tener esa experiencia del nuevo nacimiento. ¿Por quién van a orar? Por los jóvenes. Hay que orar por los pastores, la Biblia lo enseña. Gracias por sus oraciones, ¿verdad? Porque hay que orar por los varones también. En una familia, el enemigo, o sea, el blanco predilecto es la cabeza del hogar. Ahí está el blanco. Y ahí tira. Porque él sabe, no le tira a la mujer, ¿verdad? Porque ¿quién es la cabeza? El hombre. ¿Qué significa ser cabeza del hogar? Por cierto, a los que son, ¿cuántos varones cabeza de hogar hay aquí? Levanten la mano, no les dé pena. El que dirige, el que establece una forma de vida en el hogar, el que cumple con sus responsabilidades como cabeza de hogar. Cabeza de hogar no es aquel que le deja todas las responsabilidades a la mujer. Ese en el diccionario de la Real Academia Española se le llama cabezón. Suena chistoso, pero usted vaya a un diccionario de la Real Academia Española y busque la palabra cabezón. Si por un lado ser cabeza significa y habla de un hombre responsable, de un hombre que dirige, de un hombre que establece una forma en el hogar, el cabezón es todo lo contrario. Y así, hay muchas palabras ahorita así muy coloquiales o palabras muy simples o pudiéramos llamar como del vulgo, que ahorita ya se hicieron parte de la lengua de la Real Academia Española y le dan ese tipo de traducciones. Yo no sabía
Yo tengo un diccionario de la Real Academia Española y de sinónimos, y voy y estoy estudiando cabeza del hogar, y luego me surgió ahí cabezón, que es lo contrario, es el sinónimo y el antónimo. Ya estoy dando una clase de ortografía. Lo contrario, pues, ¿verdad? Entonces, lo contrario a cabeza es cabezón. Yo dije, ¿cómo cabezón? Entonces, la pregunta sería para los varones, ¿somos cabeza o otra cosa? ¿Verdad? Bueno, mis hermanos, termino con esto. La vida cristiana, le digo una cosa, vale la pena vivirla con Cristo. Pero para vivir la vida cristiana con Cristo se requiere de tiempos a solas con nuestro Creador, donde podamos desarrollar el verdadero carácter cristiano, donde podamos ahí recibir la fortaleza para poder ser la sal de la tierra, la luz de este mundo, donde podamos ser librados de las garras del legalismo de la ley, donde ahí en su presencia podamos desarrollar el dominio propio que nos libre de la ira y del enojo. Ahí en su presencia necesitamos ser también librados de las garras del adulterio que generalmente llevan al divorcio, pero requiere de tiempos a solas con Dios, donde se confirman las palabras de Jesús: pide y sigue pidiendo y se te dará. Busca y sigue buscando y hallaréis. Llama y sigue llamando y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Entendió el mensaje? Si no, le animo a que vuelva a escucharlo. Esta es la segunda parte, escuche la primera para que complemente todo. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, conforme a su voluntad, que Él nos dé lo que esté conforme a su perfecta voluntad, que busquemos su rostro, hallemos su presencia, que al momento de llamarle, Él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida, sobre tu familia, lo que estás necesitando. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar, vamos a tomar un tiempo. Yo no sé si estás pasando por alguna necesidad, yo no sé qué hay en tu vida, no conozco tu vida, pero es este momento en el que juntos podemos pedirle al Señor, entendiendo el mensaje de Jesús. Pedirle no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos como tu pueblo, al pueblo que tú escogiste, Señor, no porque somos el mejor pueblo, sino porque en tu gracia y en tu misericordia, porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Habla con Él y empieza a decirle: Señor, yo sé que tú eres Señor, tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de la tierra, arriba en el cielo, abajo en la tierra, no hay nadie como tú. Eres incomparable, Señor. Eres Dios de toda gracia, eres Dios de misericordia. Y reconociendo lo que tú eres para nosotros, eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú tomaste nuestro lugar, Señor. Nosotros merecíamos la muerte, pero tú, Señor, viniste en obediencia al Padre a morir en una cruz, Señor. Oh Dios, aquí estamos reconociendo tu grandeza. Habla con Él y dile en tus propias palabras: Señor, reconocemos tu grandeza, tu majestad, reconocemos tu soberanía, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Por eso esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Señor, confiadamente al trono de la gracia, donde sabemos que encontramos el oportuno socorro a nuestra necesidad. Y tú no estás en contra de que te pidamos. Tú deseas que tu pueblo te pida, Señor, aún a sabiendas de que tú sabes lo que nosotros necesitamos. Antes de que te lo pidamos, tú ya sabes lo que necesitamos, Señor. Pero queremos pedirte no por lo que nos das, sino por lo que tú eres y por lo que representas para nuestra vida. Danos sabiduría, Señor. Habla con Él y pídele a Él lo que tú estás necesitando. Dile: Señor, dame dominio propio para controlar la ira, Señor, el enojo. Dame dominio propio, Señor. Dame la fuerza, la gracia para vivir en santidad, Señor. Dame la sabiduría, Señor, para poder vivir siendo
la sal de esta tierra, la luz de este mundo, mundo lleno de tinieblas, gobernado por el príncipe de este mundo, que son tinieblas, Señor. Oh Dios, aquí está tu pueblo, Señor, y estamos clamando a ti. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, abre los cielos y derrama sobre nuestra vida la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Tú eres un Dios de bendición y deseas bendecirnos como así mismo fuiste bendición para tu pueblo, Señor. Y aunque el pueblo renegaba, aunque al pueblo de Israel murmuraba, Señor, aún en medio de esos momentos, tú fuiste misericordioso, tú fuiste comprensivo de la necesidad de tu pueblo y tú les diste alimento que ellos no conocían, Señor. Maná del cielo descendió, Señor, para ellos. Supliste cada una de sus necesidades, oh Dios. Oh Señor, aquí estamos. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, purifícanos. Si hay algo con lo que te hemos ofendido, perdónanos. En este momento te pedimos perdón, Señor. Límpianos y purifícanos. Queremos ser verdaderamente ese pueblo fiel y leal a ti, Señor. Que podamos, Señor, día con día ser un verdadero testimonio, Señor. Un testimonio que impacte a quienes nos rodean, Señor. Primero a nuestra familia, Señor, y después a quienes nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos con nuestras manos alzadas a ti, reconociendo, Señor, nuestra condición, reconociendo que tú eres el Altísimo, Señor. Tú eres el soberano, tú eres el majestuoso. Tú eres Dios de toda la creación, Señor. Nosotros somos tu creación, Señor. Tú nos formaste, Señor, del polvo de la tierra y soplaste en nosotros aliento de vida, Señor. Por lo tanto, lo que somos proviene de ti, Señor, del aliento de tu vida. Nos hiciste, Señor, espíritus vivificantes, Señor. Almas vivientes y espíritus vivificantes, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu palabra. Amamos tu palabra, apreciamos el consejo de tu palabra y queremos aferrarnos, Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras tú no regreses, Señor, queremos seguir adelante hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Dele un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén.